tengan un poco más de miedo para lo que se viene, ¿ya? Entonces, mi consejo es que ustedes puedan repasar un poco lo que es cálculo uno, cálculo 2, cálculo uno con derivada, cálculo 2 con integrales, cálculo 3 con integrales triples. Entonces, por favor, ojalá que no hayan botado esos cuadernos, repasen un poco eso porque o si no se van a marear con las clases, ¿ya? Es más, ayer dejé una pregunta planteada, más que una pregunta, dije que lo iba a preguntar hoy día, acerca de que me pudiesen demostrar o pudiesen saber, les dije que a esta altura ya deberían saber que la doble integral de área, en este caso, de i cuadrado por la derivada de a es igual a la inercia en x, ¿ya? Entonces la idea es que alguien, uno de ustedes pueda demostrarme esto, ¿ya? Para poder tener un poco de fe en el curso. Esta demostración se la debieron haber hecho en estática o mecánica por ahí. Entonces me gustaría, y que algo sencillo, ¿ya? Entonces, por eso les decía que asústense y asústense harto para que empiecen a indagar un poco en las integrales, que todo lo que se le pasó en ciencias básicas no es algo que se olvida, sino que se ocupa, ¿ya? Y si bien en los cursos de ciencias básicas, todo esto, lo de las integrales, no tenía como una finalidad, eh, eran simplemente ecuaciones, acá en análisis de estructura sí tienen finalidad, ¿ya? Entonces, y gran parte de los ejercicios que van a tener que resolver más adelante van a tener integrales. Entonces quiero saber si hay alguien que se haya dado el tiempo de indagar acerca de esto y por último eh, que me pueda demostrar esto. ¿Habrá alguien? ¿Están viendo el PowerPoint, cierto? ¿O no? Sí se ve, Sí, profe. profe. Ya. Ofrezco 3 décimas para el certamen 1. ¿A quién me puede resolver esto? Que es algo muy sencillo. ¿No? Profesor, Sí. sí, es que yo la hice, pero yo la hice con una integral, porque así busqué y la encontré así. Ya. ¿Tiene alguna manera de poder compartirnos lo que encontraste? Tal vez puedo tomar una foto y mandarla al chat. Ya. Tres décimas son muy importantes cuando uno se saca un 3,7. Puede subir directamente un 3,4. Ya. Así que voy a empezar a dar incentivos para que puedan averiguar cosas de una clase a otra. La idea es que ustedes se motiven, tratemos de abordar todas las cosas o todas estas complejidades semanas antes del certamen, ya porque una semana antes es muy crítico que uno pueda condensar integrales, derivadas y más encima la materia. Mi recomendación es que desde ya se metan en el tema, ¿ya? Vamos a esperar que la compañera comparta lo que ella demostró.
Profe. Dame un segundito. Ya. Ya. ¿Están viendo lo que está planteado acá o no? Sí, profe. Ya. Profe. Acá la compañera definió el eje neutro en el centro, ¿ya? Y tenemos H medio hacia arriba y menos H medio hacia abajo, ¿ya? Porque el centro indica dónde están los positivos y los negativos, el eje de referencia. El H es la altura, el B es el ancho, ¿ya? Y ella definió un diferencial de área donde B lo multiplica por el DI, que en este caso es lo que nosotros vamos a ir subiendo, ¿ya? Entonces definió que la inercia en X, en la integral, en este caso le falta que la otra integral, porque es integral doble, de I cuadrado de A, ¿ya? Entonces, después uno debiese pasar de integral doble a separar las integrales, donde el dA puede pasar a ser una constante de B por DI, ¿ya? Y mantenemos el I cuadrado. Y los límites de la integral van a ser menos H medio a H medio, y que es lo que nosotros queremos barrer, ¿ya? Asumiendo que B es constante. Entonces, ese I cuadrado, si lo integramos, el 2 pasa a multiplicativo 3 y se divide por ese mismo multiplicativo, ¿ya? Entonces, uno lo que hace después es reemplazar el rango de validez de la integral, ya de h medios a menos h medio. Entonces después basta con que uno empiece a resolver esta ecuacioncita, este polinomio, donde tenemos b dividido 3 más 2 veces h al cubo dividido 8. Entonces, eso después que se resuelve todo, se transforma en b por h al cubo dividido en 12. ¿Ya? Esa es como la integral, esa es la inercia típica de un elemento cuadrado, ¿ya? Ahora, esto está bien, por lo tanto la compañera se ganó las 3 décimas, me tiene que decir Javiera Morales, ¿ya? Javiera Morales Matamala, la voy a anotar, y se ganó las 3 décimas, pero lo que hubiese sido más correcto es que nosotros hubiésemos asumido que ambos valores son variables, ¿ya? Ninguno de los dos es constante. Entonces, ahí hubiésemos tenido que resolver también para menos b medio y b medio, ¿ya? Entonces, esa sería como la demostración como oficial, sin asumir que hay un valor constante, ¿ya? Entonces, Javiera, te voy a anotar para que cuando tengamos el certamen, tú me hagas el cobro debido de esas 3 décimas, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ya. Así que eso. Continuamos con lo que es nuestra clase. Hola, profe. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quién está hablando? Yo, Roberto. Lo que pasa es que yo no puedo ver la presentación. No sé por qué. ¿Y los demás compañeros la están viendo o no? Sí se ve. Yo sí, profe. Ya. Chuta. ¿Y a qué se deberá eso? No, no sé, o sea, porque ¿Ah? Marcelo dijo algo, pero no.
Ya. No lo escuché. Va a tener que ver la grabación entonces si no la puedes ver porque desconozco cuál será el problema. Ya. Vamos a repasar un poquito el ejercicio anterior porque mi idea es que les quede bastante claro lo que estamos hablando porque cada teorema que vamos viendo a futuro está basado en lo que hemos visto en el pasado. ¿Ya? Entonces el ejercicio que vimos ayer, que planteamos, era que teníamos una columna que en este caso va a ser sometida a una carga P. ¿Ya? Esa carga P al principio va a tener una carga P1. ¿Ya? La primera carga va a ser P1 y con eso vamos a crecer delta 1. ¿Ya? Pero simultáneamente, o sea, sumando P1 más P2, vamos a tener una deformación delta 1 más delta 2, ¿ya? O sea, vamos a hacer un incremento de carga P1 y a esa le vamos a sumar un incremento de carga P2, ¿ya? Entonces, el gráfico que nosotros vamos a obtener de fuerza de formación va a ser el siguiente, va a ser un gráfico lineal, ¿ya? Donde para una deformación P1 vamos a tener, para una carga P1 vamos a tener una deformación delta 1. Para una carga P1 más P2, vamos a tener una deformación delta 1 más delta 2. ¿Ya? Y habíamos dicho que el área bajo la curva de fuerza de formación es trabajo. ¿Ya? Entonces, toda esta área vendría siendo el trabajo W. ¿Ya? Ese trabajo, si ustedes sabemos cuál es el gráfico, podríamos sacar el área fácilmente, que es la base por altura dividido en 2, la de un triángulo. Ya, eso es bastante sencillo. Pero sabemos que esto lo podemos resolver a través de integrales, ¿ya? Que es la fórmula genérica con la cual podemos resolver cualquier forma, porque podemos, así como podemos tener una ecuación lineal, acá podemos tener una parabólica, una sinusoidal, entonces la fórmula genérica es a través de la integral. ¿Ya? Entonces, para el primer estado de carga P1 vamos a tener una deformación delta 1. Por lo tanto, tenemos que calcular el trabajo para delta 1. ¿Ya? Y posteriormente, para el incremento de P2, o sea, de la suma de P1 más P2, también que tenemos que tomar este trabajo que se produce acá abajo. ¿Ya? Entonces, por eso W, el trabajo va a ser el trabajo de W1 más el de este de P1 más P2, ¿ya? Y aquí le puse W2 asterisco y W1 asterisco. Entonces, para calcular el trabajo de W1, ustedes van a tener que resolver la integral. En este caso es una integral de línea, o sea, solamente de una dimensión, ¿ya? Solamente en la longitudinal, donde tenemos el P, que es la carga, como letra. Todavía no vamos a reemplazar P1 ni nada, solamente P, por este diferencial de la deformación. ¿Ya? Entonces, tenemos que P es un valor que es constante, ¿ya? Y ese P lo podemos reemplazar como AE dividido L, de acuerdo a la ley de Hooke, ¿ya? El P es AE dividido L, que eso lo sacamos de por acá, ¿ya? Eso no me acuerdo en qué parte está, pero es un valor que es conocido, ¿ya? Donde tenemos el valor de sigma y podemos reemplazarlo por esa variable, ¿ya? Y tenemos AEL y S también sale del reemplazo de P por sigma. Entonces, ahí nosotros después posterior podemos integrar esto, donde esa deformación la podemos asumir como delta cuadrado dividido en 2, ¿ya? Y reemplazamos al tiro el límite de integración. Entonces sería delta 1 al cuadrado dividido en 2 por la constante A dividido en L, ¿ya? Entonces ahí nosotros podríamos obtener P1 por delta 1 dividido en 2, reemplazando el AE por el delta 1 dividido L, que es igual a P1, ¿ya? Luego, el W2,
creo que ahí hay un problemita en la ecuación. Ahí se están superponiendo las imágenes. Ahí. Luego, el dW2, vamos a integrar el P por la derivada de la deformación, y ese P lo vamos a integrar entre delta 1 y delta 1 más delta 2, ¿ya? Entonces, nuevamente, P puede ser reemplazado como A por E dividido en L por la deformación, ¿ya? La deformación se mantiene dentro de la integral. Luego que integramos esto, encontramos este tipo de expresión, ¿ya? Ese sería el resultado final de la integral. Entonces, después el W va a ser la suma del W1 más del W2, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos esto llevarlo a una mínima expresión, podríamos llegar a esto. P2 por delta 2 dividido en 2 más P1 por delta 2. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos la mínima expresión, sería lo que tenemos acá abajo. Y si después queremos generalizarla, ¿ya? Podemos hacer esta sumatoria de PI para una carga I por la deformación en I, más PI por la deformación en I producto de la fuerza en J, más un medio de la sumatoria de la fuerza en J por la deformación en J. ¿Ya? Esta ecuacioncita que marqué acá nos va a servir para el teorema de Betti, ¿ya? Que es lo que nosotros tenemos que ver un poquito más adelante, ¿ya? Y como habíamos dicho, habíamos quedado acá para barras sometidas a la flexión, ¿ya? Para la energía de deformación en barras sometida a la flexión. Habíamos visto fuerza axial, flexión, ¿ya? Esta es la ecuación que nos interesa, al igual que esta. Esas son las ecuaciones que nos interesan. Entonces, ahora vamos a continuar, después de ese breve repaso del ejercicio. No se asusten con esto es solamente referencial, ¿ya? Es solamente referencial. Las ecuaciones que nosotros vamos a resolver acá son genéricas para cualquier tipo de forma, ¿ya? Entonces, como definición, acá tenemos que W es el trabajo, este tau es el esfuerzo tangencial, ¿ya? Que es el TI es el esfuerzo tangencial, el gamma es la desangulación, el G es el módulo de corte, el S es el momento estático de área, el Q la fuerza cortante en I, el I es la inercia, el B es el ancho de la fibra, el I el radio de giro, ¿ya? Entonces aquí salen la información respecto a lo que nosotros tenemos en todo este menjunje de ecuaciones, ¿ya? Entonces, antes de eso, acá era lo que les decía delante, que teniendo el sigma, que es la tensión, uno puede decir que es P dividido en A, y la deformación unitaria es sigma por E. Entonces, uno a través de esas ecuaciones de compatibilidad, uno puede hacer lo que hicimos acá, de reemplazar el AE por el L es igual por la deformación, ¿ya? Para que lo tengan clarito. Entonces, el trabajo, en este caso, nuevamente es igual a un medio del esfuerzo tangencial por la desangulación, ¿ya? Y la desangulación es igual al tau dividido en G, ¿ya? El tau es igual a Q por el S dividido en B por I, y esa es la fórmula de Jourowski, que la debieron haber visto en resistencia a materiales. ¿Ya? Entonces, a partir de esta ecuacióncita, ustedes pueden llegar a estos cambios de variable en el trabajo. Entonces, el trabajo les va a quedar como un medio por G, y eso por Q por S dividido en B por I, y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la energía va a ser la integral de volumen del trabajo. ¿Ya? Eso ya lo tenemos digerido. Entonces, si reemplazamos todas estas variables dentro de la integral, sabemos que hay
valores, como todo lo que está aquí en el cuadradito, que se van a mantener constantes en el área, ¿ya? Se van a mantener constantes. Entonces, esas variables nosotros las podemos sacar de la integral de área y la podemos dejar ahí. Y dentro de la integral de área vamos a tener que el S cuadrado, vamos a tener el B cuadrado y el I, ¿ya? Que se van a mantener dentro de la integral. Entonces vamos a separar integral de longitud, integral de área, ¿ya? Entonces, después podemos hacer un cambio de variable nuevamente, donde sabemos que la inercia al cuadrado, o sea, el radio de giro al cuadrado es igual a la inercia dividido el área, y podemos hacer ese cambio, ¿ya? Podemos hacer ese cambio. Entonces, nuevamente, introducimos esas variables en la ecuación, y luego nos pasamos acá arriba, ¿ya? Donde podemos, todo este chorizo, por así decirlo, toda esta integral de área, la podemos reemplazar por un factor xy, ¿ya? Conocido como actor de forma al corte, actuando en la dirección y. ¿Ya? Entonces todo este chorizo se reemplaza por xy y se multiplica por la integral de línea, ¿ya? Unidimensional. Entonces después ustedes solamente se quedan con esto, ¿ya? Y para fortuna de nosotros, esta integral monstruosa la podemos simplificar para secciones rectangulares y triangulares con un valor constante de 1,2. Mientras que para valores circulares, para secciones transversales circulares, la podemos reemplazar por 10 novenos. Ya, ahora si tuviéramos otra forma diferente, ahí tendríamos que resolver la integral. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que para esfuerzos de corte, U es igual a un medio de xy por el QI al cuadrado dividido G por A, entre los límites que sea. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la ecuación que nos va a convenir cuando tengamos esfuerzo de corte. Ahora, sabemos que ya tenemos axial, tenemos momento y tenemos corte, ¿ya? Y también existe la torsión, ¿ya? También podemos tener torsión. Y pasa exactamente lo mismo, donde nosotros sabemos que el trabajo va a ser un medio del esfuerzo tangencial por la desangulación. Hacemos estos cambios de variable donde la desangulación es igual al tau dividido g, y también sabemos que el tau va a ser igual al momento torsor por el r, que es el radio, y el j, que va a ser el momento polar de inercia. Entonces, esos valores, hacemos esos cambios de variable dentro del W y los ingresamos nuevamente a nuestra integral de volumen, ¿ya? Y nuevamente pasa lo mismo, que tenemos valores que se mantienen constantes. En este caso es el MT, el 2G y el J, ¿ya? El R se mantiene adentro, ¿ya? Ese valor varía dependiendo de la integral doble de área, ¿ya? Entonces, ese R cuadrado, si lo integramos en dA, se simplifica, ¿ya? De cierta manera nos simplifica la vida. Y con el J, ¿ya? Integrando eso, nosotros podemos llegar a este resultado que tenemos acá. Entonces, bueno, para secciones rectangulares, el J es BH al cubo dividido 3, donde B es mayor que H, ¿ya? Entonces, no es para que se asusten esto, sino que sepan que vamos a ocupar integrales, y lo que nos interesa es obtener lo definitivo, ¿ya? Lo definitivo, porque estamos asumiendo que tenemos secciones transversales, o sea, secciones prismáticas, de secciones que se mantienen constantes. Entonces, como asumimos que las secciones se mantienen constantes, llegamos a un resultado más digerido, ¿ya? Entonces, con todo eso que ya acabamos de ver, podemos llegar a esta ecuación general de la energía, ¿ya? Donde tenemos el esfuerzo axial, tenemos la flexión en el eje X,
cuando hablemos de eje X, flexión en torno al eje X, siempre vamos a hablar de la flexión en el eje fuerte. Vamos a tener flexión en el eje Y, que en el eje débil, corte en el eje Y, que es el corte en el eje fuerte, y corte en el eje X, que es el eje débil, y también vamos a tener un momento torsor. O sea, esta ecuación general es la que nos va a servir para poder calcular la energía de deformación de cualquier elemento sometido a esfuerzo y sometido a deformación. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta? Profe, ¿Sí? ¿por qué era el eje débil? ¿Cómo? Dijo que el corte en X es el eje débil, ¿o no? Sí, lo que pasa es que, mira, si retrocedemos, te fijas que el X, bueno, el X es el horizontal, el Y es el eje vertical, ¿ya? Entonces, el momento que gira en torno a X va a ser siempre el que gira en torno a la dirección larga, ¿ya? Siempre la dirección larga va a ser el eje fuerte, ¿ya? Mientras que el eje más chico va a ser el eje débil, ¿ya? A priori nosotros no sabemos cuáles son las dimensiones de esto, pero siempre el eje fuerte va a ser el eje que tenga la mayor inercia. Esa es la definición, el eje fuerte, que tenga mayor inercia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un corte en la dirección vertical, acá, vamos a tener corte en Y, y ese corte en Y va a actuar simultáneo al momento que gira en torno a X, ¿ya? Al momento que gira en torno a X. Caso contrario va a producirse cuando tengamos un corte en X, en esta dirección, y vamos a tener un momento simultáneo que gira en torno a Y. ¿Ya? Eso es lo que hay detrás, y por eso puse acá que el X es la flexión en X en el eje fuerte, y eso va a actuar en simultáneo con el corte en Y, ¿ya? Y lo mismo para la flexión en Y con el corte en X, ¿ya? Pero esta es la ecuación general para poder calcular cualquier deformación en cualquier elemento de sección transversal constante, o sea, para un elemento prismático. ¿Estamos bien hasta ahí? Ojalá que sí. Sí, profe. ¿Cierto? Ya. Entonces, denme un segundito. Porque tenemos un ejercicio ahora, ¿ya? La idea es aterrizar cada cosa así muy tediosa que veamos, la vamos a aterrizar con un ejercicio que es la manera que uno aprende, ¿cierto? Entonces, sí, Por casualidad, todo el curso se pasa con este PowerPoint de las 160 diapositivas, ¿verdad? sí, pueden haber más. Es que las diapositivas están en desarrollo. Ya por- Es que estaba viendo el archivo y existir alguna posibilidad de que se podría subir todas las presentaciones que pensaba en imprimirlas porque, o sea, copiar o poner atención no alcanzo cómo hacerlo en la clase. lo que pasa es que el curso está en desarrollo. ¿Quién me está hablando? Que no alcanzo a ver. Benjamín. Ya, Benjamín, el curso está en desarrollo. Es primera vez que lo hago. ¿Ya? Entonces, todo lo que tú estás viendo es creación. Va avanzando a medida que vamos avanzando. A medida que avanzan las clases, va avanzando la diapositiva. ¿Ya? Entonces, por eso, clase a clase le estoy soltando la información. ¿Ya? Ahora, si tú quieres indagar por cuenta propia,
también puedes buscar en la bibliografía que indiqué, ¿ya? En general el libro Lute es bastante bueno, ¿ya? Y es bastante explicativo. Así que esa es mi recomendación para ti y para todo el curso. ¿Ya? Ya, profesor, sí, es que me confundí porque pensaba que como aparecían las 160, creí que ya estaban listas las demás, por eso. Es que hay varias listas, pero hay que adaptar el formato, ¿ya? Ya, pues. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos una viga simplemente apoyada en un lado y en el otro tenemos una viga apoyada, ¿ya? Que tiene una carga P en el centro, a L medios, ¿ya? El largo de la viga es L, y la sección transversal de la viga es H por B, ¿ya? Entonces, lo que nos piden es poder obtener la energía de deformación de esta viga simplemente apoyada con una carga puntual P en el centro, ¿ya? En la cual no debemos considerar el peso de la viga en el cálculo, ¿ya? Solamente la carga P. Entonces, el primer paso es poder resolver las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? El segundo paso sería obtener los diagramas de momento y corte, ¿ya? En este caso no hay carga axial, solamente momento y corte. Y después de eso, tenemos que observar en qué tramos de los diagramas podemos ocupar ecuaciones que son constantes, ¿ya? Y así nosotros podríamos obtener la energía de deformación con la ecuación general en 2.45, ¿ya? Entonces, ahora la invitación que yo le hago es que podamos trabajar en esto ahora, ¿ya? Primero, resolver las ecuaciones de equilibrio. Sabemos que tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿ya? Entonces, les voy a pedir que podamos resolver esto ahora, ¿ya? Ustedes desde su casa se pongan a trabajar, saquen un lápiz y podamos resolver esto en conjunto, ¿ya? Porque la única manera de que podamos, ensuciándonos las manos, es la única manera de que podamos aprender. Entonces les voy a dar 10 minutos para que podamos resolver la primera parte, ¿ya? 10 minutos para las ecuaciones de equilibrio. Profe, ¿Sí? ¿cómo es el apoyo de la derecha? Ese es simplemente apoyado. O sea que es un apoyo deslizante, ¿ya? Ah, El ya, de la ya, ya. izquierda, el de la izquierda tiene reacción en XN y el de la, o sea, el de la izquierda XY y el de la derecha solamente Solo el- tiene reacción vertical. Ya, gracias, profe.
¿Alguien ya llegó a algún resultado? Después de las reacciones que venía, profesor. Después de las reacciones teníamos que determinar el diagrama de momento. ¿Ya? Tenemos que obtener la ecuación del diagrama de momento. ¿Ya? Si bien puede que ustedes se lo sepan de memoria, la idea es que podamos en esta ocasión resolver la ecuación. ¿Ya? O sea, es decir, hacer el corte en la sección antes y después de la carga. ¿Ya? Para poder obtener la ecuación del diagrama de momento y la ecuación del diagrama de corte. Entonces, sabemos que tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cierto? Donde me imagino que ya llegaron que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a Rx1 igual a 0, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a Ri1 más Ri2 igual a P. Y también me imagino que ya llegaron que la sumatoria de momento, ahí uno tiene que elegir en torno a qué punto va a ser la sumatoria de momento. En este caso, si uno hace a ver, denme un segundito. Denme un segundo. Ya, estoy un poquito complicado con la tablet. Ya, sabemos que la sumatoria de momento, si lo hacemos con respecto al punto 1, que es este, podemos decir que menos P por L dividido en 2, ya, o sea, si hacemos un momento hacia allá, ¿cierto? Eso es lo que estamos buscando, menos P por L dividido en 2, más RI2 por L es igual a 0, ¿ya? Ahora, como consecuencia de esa ecuación, vamos a hallar que RI2 va a ser igual a P dividido en 2, ¿ya? Que es lógico, y por lo tanto RI1 es igual a P medio, ¿ya? Entonces, hasta ahí no hay nada nuevo. Hasta ahí ustedes eso ya lo saben. O espero que lo sepan, ¿ya? Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es poder obtener las ecuaciones para poder describir el momento, ¿ya? Entonces, si es que se acuerdan, el momento, uno, si tiene una carga P y tiene las reacciones ya, sabemos que la reacción RI1 va a ser igual a una carga P medio, y RI2 también va a ser una carga P medio, ¿ya? Entonces, cuando tenemos este tipo de casos, tenemos que hacer un corte, uno antes de la carga
y un corte después de la carga, ¿ya? Para poder saber o describir las ecuaciones que se producen entre uno y otro, ¿ya? Sabemos que el diagrama de momento para una carga de ese tipo va a tener el momento máximo en el centro. Eso lo sabemos, ¿ya? Y de hecho, si ustedes ya cuentan con la expertise necesaria, no es necesario que resuelvan la ecuación, ¿ya? Y sabemos que en este caso el P máximo, en el momento máximo, va a ser P dividido en 4, ¿ya? Pero si no tienen esa expertise, van a tener que hacer los cortes antes y después de la carga, ¿ya? Entonces, para el corte 1, ustedes van a tener que hacer su diagrama de cuerpo libre, donde van a tener la carga P medio, producto de la reacción. Van a tener una reacción que va a estar en función del crecimiento de la viga, y van a tener un momento que también va a estar en función del crecimiento, ¿ya? Donde X va a ser la variable en la cual nosotros estamos creciendo, ¿ya? Entonces, y esto va a estar entre 0, X va a estar entre 0 y L medios, ¿ya? Me imagino que esto lo recuerdan. Entonces, si sacamos esto completo es X, ¿ya? Entonces, si nosotros quisiéramos poder sacar el momento como una ecuación, podemos sacar la sumatoria de momento en X, donde vamos a tener el momento en X, ¿cierto? Y vamos a tener el brazo palanca que me va a ejercer este P medio. Ya, entonces menos P medio por X, ya, por el brazo. Y eso va a ser igual a 0. Entonces nuestro momento en X, que va a estar en función de X, va a ser P por X dividido en 2. Y esa va a ser la ecuación que nos interesa. Ya, menos PX dividido en 2. Esa va a ser la ecuación que nos interesa para el momento, ¿ya? Y si se fijan, ustedes ya saben que el momento vamos a crecer PX dividido en 2 desde 0 hasta L medios, ¿ya? Eso lo sabemos. Y sabemos que después de L medios hasta L, esto va a ser lo mismo. O sea, es un triángulo simétrico. Por lo tanto para ambos rangos vamos a tener el mismo momento. Por lo tanto, nos basta con suplir esta parte de la ecuación, ¿ya? Y ahora para el corte, si no se entiende, me dicen al tiro y me interrumpen, ¿ya? Para el corte es algo mucho más sencillo, ¿ya? Porque sabemos que el diagrama de corte de esta viga va a ser de este tipo, ¿ya? Y nuevamente sabemos donde esto va a ser P medio y esto va a ser P medio. Es una constante, ¿ya? No sé si se acuerdan de eso de que cuando tenemos una carga puntual, el momento es lineal y el corte es una constante. Cuando tenemos una carga distribuida, el momento está elevado al cuadrado, va a tener una variable elevada al cuadrado, mientras que el corte va a ser una variable lineal. ¿Ya? Eso es algo que tienen que ir recordando o manejando. ¿Ya? Entonces, si ya sabemos cuál es el diagrama de corte, y si queremos resolver la ecuación que se propuso acá en 1, sabemos que Rx, para la sumatoria de fuerzas horizontales, Rx más P medio va a ser igual a 0.
Por lo tanto, R, que va a estar en función de X, va a ser igual a menos P medio. ¿Ya? Entonces, ya resolviendo esto y sabiendo que la ecuación, que el diagrama de momento y el diagrama de corte es simétrico en el centro, ya tenemos el problema casi resuelto. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos elementos que tienen más de una carga, es decir, cuando tenemos una carga ahí, otra carga acá y otra carga acá, ya no es tan obvio el diagrama de momento, y ahí sí, en ese caso tenemos que hacer un corte en cada uno de los puntos y poder obtener el momento en función del largo en cada uno de los tramos, ¿ya? Entonces es algo que se vuelve más complejo, ¿ya? Entonces, para este caso, que es un caso muy sencillo, ya sabemos que esto es simétrico en el centro y nos basta analizar un solo tramo de la ecuación, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el momento en función de X va a ser igual a ¿qué cosa? A P por X va a ser igual a P por X dividido en 2, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe. Sí, P por X dividido en 2 va a ser igual a eso. Donde X está entre 0 y L medios. Y sabemos que el B, que va a estar en función de X, va a ser igual a B medios. ¿Ya? Y eso se repite. Entonces, ya con esa información, ustedes pueden ingresar a la ecuación de formación que tanto nos gusta, a la ecuación general, y como sabemos, solamente tenemos momento y corte. Entonces, todo lo que es respecto a carga axial, torsión y corte en el eje Y y momento en el eje Y son 0, ¿ya? Entonces, planteando la ecuación, vamos a tener la integral que va a estar entre 0 y L medios, porque ese va a ser el rango, ¿ya? Entre 0 y L medios. Eso es lo que queremos integrar. De el mx dividido E por la inercia en el eje fuerte. Y eso en dx más un medio de la integral de 0 a L medio de x sub i, que es un valor constante, por el QI, que en este caso es el corte. Estoy planteando la ecuación general, después uno tiene que reemplazar todos los valores, ¿ya? A de x. Ya, como dijimos, el momento, y tanto el momento como el corte, es simétrico en el centro, ¿ya? Entonces resolvemos solamente una parte de la ecuación, pero queremos sacar la energía en toda la viga. Ahí estamos sacando la energía en la mitad. Entonces, como sabemos que es simétrica, nosotros podemos multiplicar todo esto por 2. ¿Ya? Lo podemos multiplicar todo por 2. Entonces, si lo multiplicamos todo por 2, ese 1/2 se nos va. Entonces, nuevamente la integral de 0 a L medio, y el mx lo reemplazamos por esto que está acá arriba. Entonces, P por X dividido en 2, y eso dividido por la inercia y por el módulo de elasticidad A de X. Y lo mismo para el corte. El QI se reemplaza por el B medios, y eso al cuadrado. G por A de X. ¿Ya? Entonces, y este
nadie me dijo y nadie me sopló que el mx iba al cuadrado. Eso va al cuadrado. Por lo tanto, nuevamente, si queremos sacar las variables de la integral, las variables que son constantes, o sea, las constantes, no variables, ya que las constantes, las sacamos de la integral. Y esto, tenemos que p va a salir al cuadrado, y s dividido en 2 va a ser 4, ¿ya? Entre 0 y l medio, y vamos a tener x cuadrado a de x. Y acá, en el corte, todo lo que tenemos acá va a ser todo constante. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Profe, Sí, profe. ¿Sí? el gráfico de momento no sería para, por así decirlo, el triángulo, pero para arriba, como ¿Ah? el gráfico de momento no sería para el otro lado. Es que depende de los ejes que tú te... Es que siempre es para abajo, porque el momento es inferior, ¿ya? Y va en... Es que por eso depende de cómo uno considere los positivos y los negativos, ¿ya? El asunto es que uno tiene que considerar el signo acá, en el mismo diagrama como tal, ¿ya? Pero no es en este caso eh, relevante, ¿ya? Entonces que, o sea, por ejemplo, el tramo pasado yo siempre, o sea, por el gráfico del corte lo partía haciendo para arriba, pero eso no debería tampoco contarse como malo, ¿cierto? No, no. No, el asunto es que hay que tener cuidado los signos con los cuales uno ingresa los valores a la ecuación, ¿ya? Aunque como todo está al cuadrado, todo se vuelve positivo igual, ¿ya? Eh, entonces, ahora, ya, ¿se dan cuenta que la vida se simplifica y no es tan complicada como se veía? Profesor, ¿Sí? aquí el corte no sería P dividido 2. Sí, pero ocupé otra sigla, Ah, ¿sí? Pero está bien, es P dividido en 2, ¿cierto? Está bien. Eso quiere decir que están atentos. ¿Ya? Entonces, es P dividido en 2. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que XQ dividido en 3 y esto entre 0 y L medios. Más XY por P al cuadrado dividido 4 por G por A X entre 0 y L medio. Entonces, si reemplazamos el L, tenemos P al cuadrado dividido 12 por E por I por L al cubo, y ese 2 se transforma en 8, ¿cierto? Más X y por P al cuadrado, y ese X se transforma en L medio. Y ese 4, si lo multiplicamos por todo, se transforma en 8 por G por A. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos llevarlo a una expresión más mínima, ese 12 por 8
se transformaría en 96, ¿cierto? Ese 12 por 8 se transformaría en 96. Entonces, si la idea es que ustedes puedan resolver todas estas ecuaciones algebraicamente, y cuando les den valores, por ejemplo, si yo les doy un valor de inercia, le doy un valor de módulo de elasticidad, le doy una carga P, le doy el G, el A, el X, ya lo pueden obtener solo. Ustedes pueden resolver todo esto algebraicamente, y una vez que ya tengan la ecuación final, es que reemplacen los valores, ¿ya? Ahora, el otro ojo que hay que tener es que tienen que considerar las unidades de medidas correctas, ¿ya? Que ese también puede ser un error garrafal, usar las mismas unidades de medida, ¿ya? En general, el E, ustedes lo pueden encontrar en kilos centímetro cuadrado, ¿ya? O en toneladas por metro cuadrado. Ahora, creo que la otra es megapascales, depende del consumidor, ¿ya? Y lo mismo para el G, se ocupan las mismas unidades de medida. Entonces, cuando ingresemos el P, el L, el A y la inercia, tenemos que ocupar las mismas unidades de medida que el E y el G, ¿ya? Entonces, con eso, ustedes ya podrían obtener la energía de deformación para la viga, ¿ya? Para la viga del ejemplo. ¿Se entendió? Espero que sí. Profesor, ¿Sí? en este caso, dependiendo de los datos que tenemos, vemos qué componentes de la ecuación general usamos, ¿cierto? Sí, dependiendo de la solicitación que se te produzca. En este caso, tenías momento y tenías corte. Entonces, de acuerdo a eso, ves cuáles tienes que ocupar. ¿Más consultas? Bien. Volvemos a lo que es la diapo. Y por lo tanto el ejercicio ya estaría resuelto. Ya cumplimos con todo. Resolver la ecuación de equilibrio, obtener los diagramas de momento y corte, observar en qué tramos podemos ocupar ecuaciones que son constantes. O sea, sabíamos que de aquí a acá eran iguales y multiplicamos por 2 solamente la energía. ¿Ya? Ahora, tenemos otro ejercicio, ¿ya? Que lo van a resolver completito ustedes solos, ¿ya? Que es muy parecido, pero ahora tenemos un elemento emboladizo, o sea, empotrado en la base, una columna, y dice que la energía, debemos obtener la energía de formación de la columna empotrada con una carga puntual V, ¿ya? Y tenemos, en este caso sí tenemos que considerar el peso de la columna P, ¿ya? Y la sección transversal es un tubular circular, ¿ya? Entonces, nuevamente, tenemos que resolver las ecuaciones de equilibrio, obtener los diagramas, en este caso, eso está erróneo, tenemos que obtener el diagrama de momento, corte y axial, ¿ya? Porque aquí ahora tenemos una carga axial de peso propio, ¿ya? Entonces, ese carga axial es el peso de la estructura, y sabemos que el peso depende de su longitud, ¿ya? Entonces, el peso al final se transforma en una carga distribuida lineal hacia abajo, ¿ya? Para que lo tengan presente. Entonces les voy a dar tiempo suficiente para que ustedes puedan desarrollarla,
desarrollar este ejercicio y lo conversamos en un ratito más.
¿Hay alguien que llegó a algún resultado? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ya, Sí, qué profe. bueno. ¿Llegaron a algún resultado con las reacciones? Yo aún no, profe. Yo sí, profe, pero no sé qué tal estarán. Ya. Comentémoslo. El Rx. Igual a B, Ya. Después el RI. es P por H, Sí, está bien, porque es una carga por la altura, es una carga distribuida. Y el MZ, S medio menos B por H. ya, muy bien. El momento siempre se asume saliendo fuera del plano, se asume como positivo. Ya, una vez que ya tenemos la sumatoria de fuerza, debemos sacar los diagramas. Ya. Nuevamente, yo, más que yo, nuevamente uno para diagramas que son muy fáciles, uno los puede dibujar intuitivamente, ¿ya? Pero para diagramas más complejos uno tiene que resolver la ecuación, ¿ya? Resolver, hacer los cortes, seccionarlo y obtener las ecuaciones para cada tramo, ¿ya? Para axial, momento y corte, ¿ya? Pero como ya sabemos que esto es muy fácil y muy sencillo, tenemos que para una carga axial, el diagrama de momento es lineal, ¿ya? Es lineal. Y vamos a ver que acá abajito eh, la carga axial va a ser P por H, ¿cierto? Por otro lado, el corte, vamos a ver que va a ser siempre el mismo, hasta llegar a la base, ¿cierto? Y esto va a ser B. Y por otro lado, el momento también va a ser lineal. También va a ser lineal. V por H. ¿Ya? Entonces, y esto sabemos que se va a producir entre 0 y la variable que a nosotros nos interesa, en este caso es la altura. Esa variable va a ser la letra I. Siempre Y vertical, X horizontal y Z fuera del plano. ¿Ya? Y ese va a estar entre 0 y H. La misma historia. Entre 0 y H. Y ese H ahora lo vamos a reemplazar por ese valor I. ¿Ya? Que es con la que nosotros vamos a ingresar a la integral. Y sabemos que el B va a ser, el corte va a ser igual a B. ¿Ya? Y entre 0 y H, esta cuestión va a ser B por I. Entonces, teniendo eso claro, ya el problema se vuelve más sencillo. Entonces, nuevamente, planteamos la ecuación general de la deformación y uno tiene que indicar los límites, en este caso que va a estar entre 0 y H. ¿Ya? Ahora, el asunto es dónde estamos considerando el 0. ¿Ya? ¿Dónde estamos considerando el 0? Porque el 0 lo podemos considerar abajo o lo podemos considerar arriba. ¿Ya? Entonces, eso dependiendo de donde tengamos nuestro eje de referencia, es cómo vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, reemplazando las variables de la ecuación,
sabemos que para la carga axial, ahora vamos a tener carga axial, momento y corte. Ese valor de ese lo tienen que tener claro, que cuando ese es como el valor para la ecuación general, ¿ya? Pero cuando ya ingresamos los respectivos valores de M, N, M y Q, SS se transforma en la variable que nosotros analizamos, ¿ya? Se transforma de DS a DI, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y esto también es importante que M, E por I, S. SS se va a transformar en I. Más de 0 a H. ¿Ya? X por B. No, esto es X por Q al cuadrado. Y eso dividido en GA. ¿Ya? Entonces, ahí esa sería la ecuación planteada. Ya, mi amor. Ya, vaya donde la mamá. Sí. Entonces, la ecuación se vuelve bastante sencilla cuando reemplazamos. Deme un segundo. Cuando reemplazamos las variables, ¿ya? Entonces, el U va a ser nuevamente un medio y reemplazamos todo. Les decía un poco lo del signo, que en este caso da un poco lo mismo porque todas las variables se van a elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces, puede que el P sea negativo y si lo elevamos al cuadrado se va a volver positivo, ¿ya? Ya, hasta ahí nomás llego yo. Ustedes tienen que resolver lo que queda y decirme a qué valores llegan.
¿Alguien sabe cuánto tiempo es lo que se les da de recreo? Creo que son como 10 minutos, profe. ¿Eso en tiempos sin pandemia? ¿10 Sí. minutos? Ya. ¿Alguien llegó a algún resultado? Profesor, Algo así. ¿Sí? el primer I al cubo es partido 3, ¿o no? Sí, correcto. Profe, ¿en el primero no es p cuadrado también? Sí, también. P cuadrado. Después solamente reemplazar la variable. Y con eso ya ustedes tendrían la energía de formación. ¿Ya? Si se fijan, el problema que estaba en en tres integrales, una integral volumétrica se reduce solamente a una integral lineal. Entonces, no hay por qué asustarse. Pero sí, las cosas después se van complejizando, ¿ya? Se va haciendo todo más complejo porque ahora solamente estamos calculando la energía como tal, ¿ya? No, después la energía va a ser una herramienta que vamos a ocupar para poder llegar a otros puntos, ¿ya? Voy a volver a disculpen el volumen. Como les decía, vamos a volver a las diapos. Y en esta, no sé si están viendo lo que les estoy proyectando. Sí, profe. Ya, qué bueno.
Ya. Déjenme desactivar el micrófono. Ahí sí. Desactivé el micrófono en la tablet. Y tenemos que ya pasamos la energía de deformación. Ahora nosotros nos podemos pillar con otros casos más. Por ejemplo, casos más complejos cuando tenemos carga distribuida lineal o una carga distribuida triangular. También podemos tener una función de carga distribuida de tipo parabólica u otro tipo. Entonces se va complejizando un poco más la vida, ¿ya? Entonces no se queden solamente con los ejemplos que hemos visto en clase, sino que traten de desarrollar cosas más complejas o más elaboradas. Entonces, para continuar, tenemos que pasar un poco unos trabalenguas que nos van a ayudar a hacer ciertas simplificaciones en esto que es análisis estructural. Y uno de ellos es el principio de desplazamientos virtuales, ya donde tenemos que tener la definición de virtual, que es algo ajeno al sistema de fuerza, y también una definición de compatible, ya que consiste con la posibilidad de desplazamiento del sólido, ¿ya? Y el principio de trabajos virtuales lo que dice es que cuando tenemos un sólido rígido sometido a una fuerza, a un sistema de fuerza en equilibrio, y se le aplica un campo de desplazamientos virtuales compatibles, y este también permanece en equilibrio, entonces el trabajo de las fuerzas internas es nulo, ¿ya? O sea, que si nosotros creamos un campo virtual donde vamos a resolver ciertas ecuaciones, donde vamos a tener fuerza y vamos a tener desplazamientos virtuales, el trabajo interno de esas fuerzas va a ser nulo, ¿ya? O sea que no vamos a afectar al sistema, ¿ya? Y lo otro es el principio de trabajos virtuales, que es un poco más trabalengua, que dice que si tenemos un sólido deformable sometido a un sistema de cargas que está en equilibrio y permanece en equilibrio al ser sometido a un campo de deformaciones virtuales compatibles, entonces el trabajo virtual de las fuerzas externas es igual al trabajo de las fuerzas internas actuando sobre los desplazamientos virtuales internos, ¿ya? Es algo sumamente complicado de leer, pero que de cierta manera nos ayuda a poder hacer simplificaciones y poder encontrar elementos que están escondidos en la hiperestaticidad, ¿ya? ¿Ya? Y eso se complementa con el teorema de Betti, ¿ya? Y que creo que vamos a llegar hasta aquí, hasta el teorema de Betti, ya que nos dice que el trabajo de un sistema de fuerzas A, por ejemplo, que es lo que tenemos a la izquierda, tenemos un sistema de fuerzas A, donde nosotros aplicamos fuerzas P sub I, donde I va de 1 hasta N. Dice que el trabajo de un sistema de fuerzas A, cuando actúa otro sistema de fuerzas, también B, o sea que cuando funciona A y también funciona B, dice que el trabajo es igual al trabajo de las fuerzas B actuando sobre un sólido cuando actúa primero el sistema de fuerzas A, ¿ya? Entonces lo que quiere decir es que si nosotros queremos obtener el trabajo cuando actúa A y luego actúa B, eso va a ser igual al trabajo cuando actúa primero B y después actúa luego A, ¿ya? Y esto es más o menos el ejemplo que hicimos al principio, en la clase pasada, y que lo expliqué nuevamente hoy día, donde llegamos a que el trabajo es igual a un medio de el P sub I por la deformación debido a la carga I, más el P sub I por la deformación en I producto de la fuerza en J, ¿ya? Más un medio de la fuerza en J por la deformación en J, ¿ya? Esta ecuación pasa cuando nosotros aplicamos primero el estado de carga A y luego el estado de carga en B, ¿ya? Y esto es idem al ejercicio 2.1.
Ahora, si nosotros primero aplicamos B y luego aplicamos A, pasa exactamente lo mismo, pero a la inversa, donde el trabajo es un medio de la fuerza en J por la deformación en J más la fuerza en J por la deformación en J producto de la fuerza en I más un medio de P, que es la fuerza en I, por la deformación en I. ¿Ya? Entonces, si nosotros le hacemos caso al teorema de Betti, donde el caso 1 es igual al caso 2, podemos hacer esta ecuación de equilibrio, ¿ya? Y obviamente hay términos que son iguales, ¿ya? Este término de la izquierda va a ser igual a este término de la derecha, y este término de la izquierda en rojito va a ser igual al término de la derecha en rojo, ¿ya? Entonces, no, de hecho, eso está, hay que corregirlo, ¿ya? Ese es acá, ¿ya? Por eso les digo que las diapositivas están en desarrollo, ¿ya? Por eso no las puedo soltar todas al tiro, porque en la medida que vamos avanzando puede que hayan errores tipográficos, ¿ya? Entonces, finalmente, lo que queda es que esto es un poco trabalengua, ¿ya? Pero esta es la fuerza en I por la deformación en I debido a la fuerza en J. Y esta es la fuerza en J por la deformación en J debido a la fuerza en I, ¿ya? Y eso se ve un poquito mejor acá en el teorema de Maxwell, ¿ya? En este teorema de Maxwell que también llega a complementar un poquito el teorema de Betti, donde dice que cuando tenemos un sólido deformable, el desplazamiento originado sobre un punto I, ¿ya? Acá tenemos el punto I, en la dirección AB, debido a una fuerza P, o sea que la fuerza está por acá, actuando en un punto J, en la dirección CD, es igual al desplazamiento originado en el punto J, ¿ya? En la dirección CD, si se aplica una fuerza P de igual magnitud en el punto I, ¿ya? En la dirección AB. Entonces, es más o menos esto lo que nos está diciendo el teorema de Betti dentro del teorema de Maxwell, ¿ya? Y eso se resume en este ejemplo donde tenemos una viga simplemente apoyada, ¿ya? Que es más o menos lo mismo. Si nosotros aplicamos una carga P entre este punto, la deformación que tenemos aquí en el delta CB va a ser igual a que si nosotros aplicamos la carga P a la derecha y el delta CB va a ser el mismo, ¿ya? O sea, el delta CB va a ser igual al delta BC, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos esto en el equilibrio, vamos a encontrar que ambas deformaciones van a ser iguales. Y estos teoremas nos ayudan a nosotros a simplificar algunas ecuaciones para poder encontrar las reacciones de un elemento que es hiperestático, ¿ya? Entonces, con esto del teorema de Maxwell llegamos hasta acá hoy día, ¿ya? Les recomiendo que lo lean bastante, lo dijeran, porque no es algo simple, no es algo sencillo, y que se puedan acompañar de lo que dice la bibliografía, ¿ya? Continuamos la próxima clase. Si no hay duda, lo podemos dejar hasta acá. ¿Ya? Así que yo ahora, terminando la clase, les voy a subir la grabación y les voy a subir
Bueno, este ya lo tienen, pero lo que he ido corrigiendo en el camino se lo voy a ir subiendo a la página, al grupo del Teams. ¿Ya? Así que nos vemos la próxima semana, muchachos. Chao, Ya, profesor. gracias, profe. Ya. profe. Chao, Chao. profe. Chao, profe.